estar ya a punto. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de Puro Vicio, Cine y Literatura. Hoy vamos a entrevistar, a dialogar con ni más ni menos que Emilio El Amo de Espinosa, que tiene un currículum realmente inabarcable. Me he encontrado en dificultades a la hora de sintetizarlo. Había dos opciones. Una era hacer un programa solo de su currículum y otra entrevistarle. Así que voy a intentar resumir. Me voy a saltar muchas cosas. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Sociología por la Universidad de California. Ha sido director del Instituto Ortega y Gasset y lo es del Instituto Elcano. No, ya no. ¿Ya no? Fui director primero y luego presidente hasta hace unos meses en que se produjo la alternancia. Además, es miembro de honor de la Federación Española de Sociología, miembro de la Real Academia de las Artes y las Ciencias, Premio Nacional de Sociología y un largo etcétera que me permito obviar por no saber sintetizarlo, pero realmente es admirable y asombroso y le tengo que agradecer. Cosas de la edad. Le tengo que agradecer que esté aquí con nosotros. Por comenzar, voy a hacerlo citando un breve verso que sé que es de su gusto, del poeta T.S. Eliot. Ese verso en el que se pregunta dónde está la sabiduría que perdimos en el conocimiento y dónde está el conocimiento que perdimos en la información. Y con este órdago de una pregunta tan difícil, pues me permito empezar a preguntarle. Sí, es una idea brillante de esas que solo se le ocurren a los poetas y me parece de una profundidad extraordinaria, ¿no? Le he dedicado casi un libro, mi discurso de ingreso en la Academia de Morales, que por cierto está en la página web, ¿no? Bueno, yo creo que la idea fundamental es vivimos anegados de información, constantemente nos golpea, no salimos de ella. De hecho, quizás en exceso, porque no nos permite ver la envolvente, no nos permite ver la película, vamos de evento en evento, de fotografía en fotografía, y la información se multiplica de un modo extraordinario. Basta ver, información nos dice lo que hay, ¿no? Lo que hay. Bueno, pues basta ver cómo crecen las páginas web. Google, la memoria de la humanidad se multiplica, pues cada 3 meses se dobla o cada 2 meses, no sé en este momento cuál es el ritmo, pero más o menos eso, ¿no? Conocimiento es otra cosa. El conocimiento, que es la ciencia básicamente, conocimiento nos dice qué es lo que podemos hacer con eso que hay, con eso que sabemos que existe, ¿no? Por lo tanto, nos produce un conocimiento instrumental que nos enseña que si quiero construir un puente, si quiero curar una enfermedad, si quiero ir a la luna, lo tengo que hacer de este modo o de este otro modo, ¿no? Pero es un conocimiento puramente instrumental. También crece muy rápidamente. Las estimaciones que hay de cómo ha crecido el conocimiento científico en los últimos años, pues también te dice que cada 10 o 15 años se viene doblando, ¿no? Que más del 80% se ha producido en las últimas 2 décadas, etcétera, etcétera. De hecho, hoy está institucionalizada la ciencia, hay una máquina de producir ciencia casi rutinariamente, ¿no? Lo cual es importantísimo, ¿no? De modo que la información crece casi a un ritmo exponencial, también el conocimiento lo hace a un ritmo geométrico o exponencial. Sin embargo, el conocimiento y la ciencia no nos indica cómo debemos vivir, en qué consiste la buena vida. Y esa es la pregunta fundamental que nos hacemos todos constantemente, ¿cómo quiero vivir? No qué es lo que puedo hacer o qué es lo que hay, sino en qué consiste, en qué va a consistir mi propia vida. Y esto nos lo proporciona la sabiduría. La sabiduría es otra cosa distinta, muy vinculada sin duda a las grandes religiones, a la filosofía de la vida, como digo, a las grandes religiones de un lado y otro, también las sapienciales, también las orientales, que nos enseñan a vivir, ¿no? Porque lo que no sabemos con la ciencia es cómo utilizarla. El problema es que la ciencia no nos indica qué hacer con lo que sabemos. Esta es la gran paradoja de la ciencia, ¿no? No sabemos qué hacer con lo que sabemos. ¿La utilizamos o no la utilizamos? Siempre me gusta poner el ejemplo, antes ponía el ejemplo de la oveja Dolly, hoy habría que hablar del biological enhancement, es decir, de esta capacidad que tenemos, pues, de toquitear el ADN de las personas para producir seres humanos con unas características u otras, ¿no? ¿Lo hacemos? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? No sabemos bien. Para eso necesitamos sabiduría. Y el problema que tenemos es que si la información y el conocimiento se desarrollan muy rápidamente,
no tenemos mucha más sabiduría de la que tenía Jesús de Nazaret o Buda o cualquiera de los pensadores clásicos o Séneca. No tenemos máquina de producir sabiduría, tenemos máquinas de producir información y de producir conocimiento, pero no de producir sabiduría, ¿no? De modo que tenemos allí un problema. Cada vez podemos hacer más cosas, nuestras capacidades técnicas se multiplican, pero seguimos sin saber bien qué hacer con eso que sabemos. Y este es un problema fundamental, ¿no? Este es un problema que nos remite también a otro, y es qué es lo que investigamos y lo que no, qué merece la pena ser conocido y qué es lo que no merece la pena ser conocido, ¿no? Es una pregunta muy importante en sociedades modernas que invertimos muchísimo en ciencia y en conocimiento. En fin, podría seguir hablando porque el tema da para toda una vida, ¿no? Pero lo dejamos aquí, si te parece. Efectivamente, parece que no hay progreso en la sabiduría, donde parece que sí hay progresos en la técnica. Alan Moore comenta en Mindscape que a día de hoy se produce a cada instante casi el equivalente de información de los que se ha producido en todos los tiempos anteriores de la humanidad juntos. Y al mismo tiempo, Jordan Peterson comenta cómo en el Génesis, por ejemplo, había otra concepción de la ciencia y que Dios, según iba creando en ese relato mitológico, según iba creando el mundo, iba decidiendo si su creación era buena o no. La ciencia, precisamente, muchas veces ha creado cosas sin preguntarse si eran buenas o no. ¿Qué peligro puede llegar a suponer esto en un mundo de especialistas, donde a lo mejor el especialista puede decidir si algo es bueno para su o interesante para su especialidad en concreto, pero sin tener esa visión global que desde luego tenían los sabios de la antigüedad? Bueno, ese es el peligro al que aludía anteriormente, ¿no? El ritmo de producción de capacidades técnicas es enorme, pero sin embargo, con frecuencia, en primer lugar, no sabemos si esas capacidades técnicas son las que necesitamos o necesitaríamos otras. Se piensa que la ciencia sigue un camino lineal, pero no es verdad. Las ciencias son solo las respuestas que le damos a las preguntas que nos formulamos. Y si no nos formulamos las preguntas, tampoco tendremos las respuestas, de modo que podríamos conocer mucho que pueda ser trivial y, por lo tanto, y al mismo tiempo ignorar muchas cosas que son importantes porque no las hemos investigado. Esta es como digo, una pregunta importante, y en segundo lugar está el tema de cómo utilizamos aquello que sí sabemos, ¿no? No tengo respuesta, desgraciadamente me encantaría poder tener una respuesta. La respuesta inmediata es, hombre, creemos una comisión de éticos, de especialistas en ética, en derecho, en comportamiento, en religiones, morales, moralistas, que nos indiquen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Está muy bien, pero eso no es moral, eso es mandatos heterónomos, son otros los que me dicen lo que debo, lo que no debo hacer. Por lo demás, la experiencia nos muestra que todo lo que se puede hacer se acaba haciendo en algún sitio. Hablaba antes del biological enhancement, ¿no? de la mejora de la especie. Pues ya hemos visto cómo en China un investigador pues se saltó todos los controles éticos y deontológicos pues para toquitear en el ADN de alguna persona, ¿no? De modo que el problema sigue estando ahí. En resumen, la conclusión sería necesitamos mucho más humanismo en una sociedad como la actual, que es una sociedad muy tecnificada, con un proceso de innovación tecnocientífico constante. Antes decía que es rutinario. Hay una paradoja en esto. Una de las grandes rutinas de las sociedades modernas es la rutina de la innovación, innovar constantemente de un modo industrial prácticamente. De un modo industrial. En ese tipo de sociedades tenemos necesidad, por el contrario, de equilibrar esa inmensa panoplia de instrumentos tecnológicos de los que disponemos con una profundización humanista mucho mayor, ¿no? Por tanto, darle más relieve en la formación, no en el aprendizaje técnico, sino en la formación de las personas a esas dimensiones morales, humanistas, que no sé cómo se adquieren, pues se adquieren en la novela, se adquieren en el diálogo, se adquieren leyendo, desde luego, leyendo a los clásicos con profundidad histórica. Vivimos en sociedades ahistóricas que han perdido esa dimensión, esa profundidad. Eso es fundamental para entender. Hay que ubicarse en otros modos de vida. Hay dos grandes enseñanzas de lo que es la experiencia humana. Una es la historia y la otra es la antropología. Las dos disciplinas, una en el tiempo y la otra en el espacio, que te
sitúan en otros modos de vida, en otras experiencias humanas. Y por supuesto, como decía, la novela, el cine, son instrumentos fundamentales para incorporarte a otra experiencia y hacerla tuya, ¿no? Que es lo que realmente es formación, es Bildung, es formación de la personalidad, ¿no? Usted fue editor de un libro llamado Europa después de Europa y se barajó previamente el título de Post-Europa, pero le Sí, pareció cargar demasiado las tintas o sí. resultar alarmista. Pero lo que está claro y lo que usted pone en evidencia es que se ha producido un cambio de ciclo. El mundo ha pasado a ser post-europeo, Europa se ha relativizado, ha descendido al mismo nivel que otras partes del mundo después de llevar una delantera occidental durante siglos e incluso a muchos de los países europeos, especialmente a los del sur y especialmente a España, entre otros, le ha podido tocar una peor parte de esa globalización que quizás en su conjunto sea positiva, pero que para ciertos países como España, al menos hasta el momento, está resultando especialmente dura. ¿Cómo debemos afrontar los europeos y los españoles esta situación? Pues mira, yo doy muchas veces conferencias, me encanta ir a dar conferencias pues, por España, por cualquier sitio, y muchas veces me han hecho la pregunta, ¿qué podemos hacer los gallegos o qué podemos hacer los valencianos frente a esto que usted nos cuenta de la globalización, del mundo, de Asia, de China? Y la respuesta primera es, primero, llorar, porque poco más puedes hacer. Segundo, ponle una velita a Santa Bárbara. Y tercero, lo mejor que puedes hacer es unirte los gallegos con los valencianos, con los catalanes y nosotros con los normandos y con los irlandeses y con los austríacos y poco a poco ir construyendo una sociedad fuerte, mucho mayor, ¿no? Yo creo que no tengo la menor duda. Es cierto lo que decías cuando escribíamos aquel libro. Fue José María de Areiza, un gran investigador, quien me sugirió el término post-Europa. Yo le dije, hombre, es un poco prematuro todavía, ¿no? Y nos atrevimos entonces con Europa después de Europa, una nueva Europa para un mundo post-europeo, que esta es un poco la idea subyacente, que sigue siendo eso, ¿no? Yo creo que tenemos el gran reto de nosotros, los españoles y de todos los europeos, es construir una Europa unida, una Europa que tenga presencia histórica. ¿eh? Antes me decías, y tienes toda la razón, durante 300 años la historia del mundo se ha escrito en Europa. Se ha escrito aquí en el Escorial, en Lisboa, en París, en Londres, luego en Washington. Eso dejó de ser ya así con la Primera y desde luego con la Segunda Guerra Mundial, con la descolonización posterior, con la emergencia de esos gigantes asiáticos, con la decadencia demográfica de Europa. Esto es fundamental, ese es un dato fundamental. Y la conclusión es que en este momento o bien Europa está en condiciones de tomar su destino en sus propias manos, como dice Angela Merkel, como nos ha dicho varias veces Angela Merkel, o bien nos ocurrirá lo que les ocurría a ellos antes, es decir, que su historia, del mismo modo que su historia se escribió en Europa, pues puede que la historia de Europa comience a escribirse en otros sitios. Y no me gusta eso, no me gusta. Yo creo que los europeos, entre otras cosas porque hemos aportado mucho, no podemos olvidar que si efectivamente hoy Europa es una unidad más, una pieza más, perdón, en un mundo muy vasto y muy grande, una pieza más, ese mundo poseuropeo es en buena medida resultado de la globalización de instituciones y de culturas europeas. Es decir, lo que ha habido, a mí me gusta hablarlo del acquis occidental, por comparación con el acquis communautaire, ¿no? Que se dice la adquisición comunitaria. Bueno, pues Europa, ¿qué ha aportado Europa al mundo? Pues ha aportado muchas cosas muy importantes. Y gracias a esa aportación, el mundo es hoy lo que es, un mundo posteuropeo. De modo que es paradójico, ha habido una poderosísima europeización del mundo, pero que ha producido una pérdida de poder y de presencia histórica relevante de la misma Europa, ¿no? Cuando tú miras el mundo en este momento, lo que descubres es que las instituciones fundamentales que articulan el mundo moderno, no Europa, estoy hablando de África, de Asia, de América Latina, pues son el Estado y el Estado de Derecho, elementos fundamentales, la economía de mercado y la ciencia. Los tres elementos básicos que articulan el mundo, los tres son aportaciones europeas a esa cultura mundial, ¿no? De modo que sí, esa mundialización
que hay hoy es al tiempo, en buena medida, una europeización y una occidentalización, ¿no? De un modo muy claro, ¿no? Si me permites, te comento una anécdota que es muy reveladora de todo ello. Eh, Hay un pianista chino muy famoso, Lang Lang, seguro que has oído, magnífico intérprete de Rachmaninoff, etc. Bueno, en China estaba prohibido el piano, estaba prohibido en la época de Mao porque era un instrumento burgués, ¿no? Como consecuencia del éxito que ha tenido Lang Lang y algún otro pianista chino, en ese país ha habido en los últimos años un enorme interés por aprender piano. Claro, son 1.300 millones de chinos, de modo que en este momento se estima que hay no menos de 40 millones de niños y niñas chinos estudiando piano. Bueno, esto puede parecer, simplemente anecdótico. Ahí hay dos cosas. Pues lo primero, seguro que la siguiente generación de grandes pianistas serán chinos todos, por la ley de los grandes números, no tiene vuelta de hoja. Pero me interesa sobre todo resaltar qué es lo que estos niños y niñas chinos tocan en sus pianos, les emociona, les gusta, disfrutan. Pues lo que están tocando es a Bach o a Scarlatti o a Rachmaninoff o a Chopin, es decir, música europea. No creo que haya muchos niños europeos estudiando o aprendiendo música oriental, lo cual es malo, porque también sería bueno hacerlo. Pero con esto lo que quiero decir es que esa mundialización es claramente asimétrica. Toynbee, el gran historiador, decía, es una frase que me gusta repetir muchas veces, decía, el gran suceso del siglo XX es que el mundo ha sido golpeado y golpeado con fuerza por Occidente. Es verdad, el mundo ha sido golpeado y golpeado con fuerza por Occidente. De modo que esa mundialización a la que estamos asistiendo es asimétrica y en ella hay una muy profunda occidentalización, incluso de la sensibilidad, como veíamos antes con el ejemplo de Lang Lang. No solamente es cognitiva, es también en los sentimientos y en las emociones. Citaba antes los pilares del mundo, podríamos decir, de la historia de la humanidad, y se asemejaba a la cita de un pensador sobre el que ha reflexionado mucho, que es Ortega y Gasset, que venía a decir un poco lo mismo, que los pilares eran la ciencia y la filosofía, si no recuerdo mal. ¿Qué nos puede decir de este importantísimo pensador, Ortega y Gasset, sobre el que se han escrito ríos de tinta y sobre todo, como ocurre con algunos de los grandes pensadores, cosas completamente contradictorias? Algunos han dicho que era fascista, otros han dicho que era liberal, unos han dicho que era antiespañol, otros que era filósofo español, etcétera, etcétera. Y al tiempo que le pregunto por Ortega y Gasset, quería preguntarle también a usted como sociólogo, por quien quizás sea el primer gran sociólogo en la historia de España, precisamente un discípulo directo de Ortega y Gasset, que sin llegar a ese nivel también es un pensador muy importante, que es Julián Marías. ¿Qué nos puede decir un poco de estos dos pensadores? Bueno, primero yo creo que hay una diferencia grande del primero y el segundo, sin menospreciar al segundo, por el que tengo un gran aprecio intelectual y personal, las dos cosas, ¿no? Luego contaré por qué, ¿no? Yo creo que Ortega y Gasset es un gigante del pensamiento hispano. No creo que tenga muchas comparaciones, no se las encuentro. Y fue un hombre que tuvo la desgracia de ser considerado de izquierdas por las derechas y de derechas por las izquierdas. Es lo que les ha ocurrido a todos los pensadores españoles de los que podríamos llamar la tercera vía, es decir, liberales, gente sensata que se resistió a ser etiquetado por unos o por otros, y el resultado final es este que te comentaba anteriormente. Cuando yo era joven y estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, estoy hablando de los años 60, Ortega y Gasset era menospreciado por unos y por otros. Bueno, luego me molesté en leerlo y entonces descubrí su inmensa profundidad, la calidad de su prosa, la brillantez de sus metáforas. Es un hombre extraordinario en todos los sentidos. De modo que tengo el máximo respeto y estoy muy orgulloso de haber sido director del Instituto Universitario Ortega y Gasset durante muchos años, ¿no? Y por lo tanto creo que sigue valiendo la pena, sin duda alguna, leer a Ortega y Gasset. Julián Marías bueno, por cierto, Ortega y Gasset es un gran sociólogo. Hay que leer sus textos de sociología, que lo son, yo qué sé, pues de sociología del conocimiento, ideas y creencias, o las meditaciones sobre la técnica, o su análisis sobre los usos. Es un gran sociólogo, además de muchas otras cosas.
Javier Marías es otro gran pensador español, no tiene, sí, digamos, la altura y la profundidad de su maestro, pero tengo un gran respeto por él, y por una razón personal casi. Yo hice mi tesis doctoral en Derecho sobre Julián Besteiro. Julián Besteiro, que fue un gran socialista, político socialista. Al final de la Guerra Civil, en los últimos días de la Guerra Civil, Julián Besteiro se encerró en los sótanos del Ministerio de Hacienda, dirigiéndose por radio a los madrileños. Eran unas jornadas absolutamente dramáticas en las que él ya era un anciano, enfermo, debilitado por la guerra y por los sufrimientos. Y la única persona que se atrevió a ir a verle de las pocas fue Julián Marías. Y siempre me ha emocionado esa imagen que tengo de Julián Marías, joven, con mucho valor, porque entonces hacía falta valor para hacerlo, visitando al anciano Julián Besteiro en los sótanos del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y yo tengo también, que me dio la Comunidad de Madrid el premio Julián Marías a la investigación científica, y lo tengo aquí detrás, y me siento muy orgulloso de él, ¿no? Creo que fue un gran pensador, ¿no? Un gran pensador. Por cierto, uno de los clásicos de la sociología americana, Robert Merton, yo me considero muy discípulo de Robert Merton, el gran profesor de Columbia, tenía un enorme respeto por Javier Marías y por Julián, lo estoy confundiendo con el hijo, por Julián Marías, tenía un enorme respeto por ella. Una vez que visité a Robert Merton ahí en Columbia, lo comentamos sobre la amistad y la relación que tenía Merton con Marías. Bueno, ya sabes, normal el lapsus, porque ya sabe que en Alemania, cuando empezó a hacerse famoso como novelista el hijo, publicó un artículo, una famosa revista literaria, hablando de el padre de Javier Marías, Julián Marías, y el propio Julián Marías bromeó con ello diciendo que ya se acababa resignando a ser el padre de Javier Marías. Otra cosa que me gusta mucho de usted es que no se aparta de la literatura como forma de acceso a la sociología, es decir, sin rechazar a los grandes clásicos como Max Weber o como otros, precisamente pues ha dicho que la literatura es una vía alternativa precisamente de conocimiento social. Y creo que también otra cosa que se nota mucho solo con oírla hablar, y lo habrán notado ya nuestros espectadores, es esa claridad también orteguiana, que yo creo que es muy estimulante, ¿no? Esa claridad que permite acceder a todo público oculto, ¿no? Sin levantar barreras a los no especialistas y sin hacer tampoco uso de una jerga, ¿no? Que son, yo creo que, males sintomáticos de las ciencias sociales hoy en día. Yo creo que por recoger el tema de la literatura, que me interesa y me sigue interesando mucho, ¿no? Como forma no solamente de conocimiento social, sino también de formación, decía anteriormente. Yo creo que bueno, eso está ya en Engels, cuando dice aquello, si usted quiere conocer la Francia del XIX, pues mejor que leer a Emilio Durkheim o a Gabriel Tarde, o incluso mejor en algún sentido que leer a Tocqueville, aunque esto ya sería más discutible, léete a Zola o léete a Balzac. Y si pretendes conocer la Inglaterra victoriana, pues te lees a Dickens. Y si quieres conocer la Rusia zarista, pues lees a Tolstoy o a Dostoyevsky. O sea, las descripciones, o aquí en España, leer a Pérez Galdós, por ejemplo, es magnífico, ¿no? Las descripciones, los análisis que te hacen estos grandes pensadores de la realidad social, te meten en la realidad social. No se limitan a una mirada desde arriba, que es una mirada importante, sin duda, ¿no? La mirada del observador afuera y que ve la acción, que tiene siempre dice cosas que el actor no puede decir, pero viceversa, el actor dice y cuenta cosas que el observador no puede contar ni decir, y eso es muy formativo. De modo que yo creo efectivamente que hay una tradición en sociología de ello, que la literatura, la buena literatura, no solamente la literatura realista, es una forma de conocimiento social alternativa a la ciencia, ¿no? Pero además, como te decía anteriormente, yo creo que la literatura tiene algo que la ciencia no tiene, y es que te mete en la acción y por lo tanto experimentas lo que te están contando. Y la experiencia es formativa. La ciencia forma el conocimiento, pero lo otro te forma la personalidad, te forma el carácter, el Bildung, construye personal. Y eso me parece que es extremadamente importante. Y en ese sentido, yo sí creo que la lectura te lleva a participar de la experiencia de aquellos, de los actores, ¿no? Y de los escenarios, te mete en ello, y eso es enormemente
enormemente enriquecedor, ¿no? De modo que sí, aunque debo decir que ahora, últimamente leo poca literatura, pero he leído mucha de joven y creo que es una experiencia extraordinariamente valiosa. El cine es una actividad también alternativa. El cine, el buen cine, las buenas películas te meten también y sientes lo que está pasando ahí. Y eso es formación, eso es construcción de la personalidad y del sentimiento y no solo del conocimiento, ¿no? La literatura ha tenido también mucho que ver con la implantación de la leyenda negra, que es un tema también sobre el que ha reflexionado, de esa imagen exterior que ha proyectado España, no siempre positiva. ¿Qué nos puede comentar ahora que, digamos, es un tema que se ha puesto de moda? Yo creo que hasta el punto de que también muchas veces sirve como justificante para alguno de los males actuales. Muchas veces ahora se oye decir como cuando los españoles tenemos un problema es por culpa de la leyenda negra, ¿no? Pero también, de otro lado, es algo que durante mucho tiempo se ha asumido. ¿Qué visión tienes sobre esta imagen exterior de España? Bueno, ahí hay dos temas, vamos, había muchos temas, porque es un tema complicado, ¿no? Complicado. El primero es cómo se ha ido construyendo esa visión externa y, en segundo lugar, cómo los propios españoles la hemos asumido. El propio Ortega en alguna ocasión dice la historia de España es la historia de una larga decadencia. Hombre, tampoco, porque en algún momento tendremos que haber subido si luego hemos ido decayendo tan lentamente. Por lo tanto, habrá algún momento de luz, ¿no? Yo creo que ha habido una actitud que, por lo demás, los sondeos de opinión, en el Instituto Elcano hemos hecho muchos, los sondeos de opinión ponen de manifiesto de que los españoles somos muy autocríticos, somos de los países más críticos con nosotros mismos, ¿no? Italianos y españoles somos los que menos nos apreciamos. De hecho, nos apreciamos menos que los extranjeros. Y cuando examinas la reputación de España dentro y fuera de España, casi siempre, ahora está equilibrándose, pero casi siempre ha sido mucho, mucho mejor la reputación externa que la reputación interna. ¿A qué responde esa reputación externa? Bueno, yo creo que hay dos elementos que en este momento siguen vivos, claramente. Uno de ellos es la historia, que podríamos llamar la historia Whig del mundo, la historia estándar en el mundo anglosajón, que es una historia en la cual, pues claro, el imperio inglés protestante se enfrenta con lo que es el imperio español, papista, católicos y protestantes, y se construye un relato antiespañol muy potente que se traslada a muchos sitios y que luego ha tenido un brote autóctono en las repúblicas latinoamericanas, que al articular su independencia, como ha ocurrido en todos los países cuando se independizan, pues tienen que demonizar al colonizador. Esto forma parte de los procesos de construcción nacional, ¿no? Y tienen que demonizar al colonizador. De modo que en este momento en América Norte y Sur, coinciden dos relatos distintos, pero que acaban coincidiendo y no lo saben. Uno es el relato de Trump, de los bad hombres, de que América Latina no es Occidente, que los hispanos y los latinos formamos parte de otra historia, algo que el mismo Huntington elaboró en alguno de sus últimos libros, cosa que a Toynbee le hubiera parecido un disparate, por ejemplo, el gran teórico de las civilizaciones le hubiera parecido un disparate. Esa es una historia. España no es parte de la civilización occidental, lo hispano, del mismo modo que aquí se decía que ha aportado España a Europa. España no ha aportado nada, Europa empieza en los Pirineos, es similar a eso. Y luego en el sur tienes la utilización de eso como un modo de legitimación, exportando el problema. Si México es un desastre, tiene narcotráfico, pobreza, corrupción, la culpa la tienen los colonizadores españoles, ¿no? Pero mire usted, nosotros estuvimos ahí 300 años, cuando dejamos México DF era una ciudad mucho más globalizada y más moderna que Madrid o que Boston, sin duda alguna, sin la menor duda, y en los últimos 200 años pues ha sido responsabilidad suya, y en 200 años, como digo en el libro, se pueden construir muchas cosas. Por ejemplo, en 200 años se pueden construir los Estados Unidos de América. Por lo tanto, si México no ha construido algo parecido, ya no me eche la culpa a mí. Ese es su problema. Pero bueno, ahí, como ves, tenemos la utilización de un relato que es una utilización en el discurso político, sesgado claramente, pero es una utilización muy, muy descarada, que yo creo que penetra poco. Es decir, creo que es muy de élites, de discursos políticos legitimadores.
Cuando te vas a ver por debajo de eso, la relación entre México y España es mucho más franca y mucho más directa y mucho más sencilla, no digamos con Argentina, incluso con Cuba, etcétera, que lo que estos relatos hacen pensar, ¿no? Pero sí, hay un problema y lo tenemos ahora porque vamos a conmemorar ahora en los próximos meses los 500 años de la conquista entre comillas, porque claro, habría que deconstruirla, como se dice ahora, la conquista de Tenochtitlán por Cortés y los 200 años de la independencia de México. Bueno, cambiando de tercio, ya que aprovechando que ha citado a Donald Trump y antes ha hablado precisamente de las instituciones, muchas veces se dice que el sustento de la democracia son las instituciones y que aquello que las pervierten, y ya sabemos que Aristóteles decía que la perversión de la democracia es la demagogia, son precisamente las personas. Ante este nuevo panorama, nuevo ciclo posteuropeo, mucha gente ha depositado sus expectativas en personas fuertes que se erigen como algo más importante que las instituciones. Estamos hablando de lo que comúnmente se conoce como populismo. Y precisamente este avance del populismo muchas veces ha sido ignorado o inesperado ante la sociología, que como decía usted antes, pues quizás tenga una visión muy desde arriba, pero no una visión a ras de suelo, una visión como la que puede tener precisamente el votante de Trump, el votante del Brexit, etcétera. ¿Qué explicación le da a estos fenómenos y qué explicación le da a esa muchas veces insuficiencia de los sociólogos, que tampoco es que sea particular de los sociólogos, los economistas tampoco supieron prever la crisis de 2008 ante estos fenómenos? Bueno, a veces los sociólogos acertamos, como ha ocurrido ahora en las elecciones de Madrid, por ejemplo, y otras veces no damos una, como ocurrió con el Brexit y como ocurrió con Trump en los dos casos. Bueno, yo creo que lo que podríamos llamar los hombres fuertes, que han aflorado últimamente. Trump es un ejemplo de macho alfa prácticamente, ¿no? Parece un mono, casi le falta golpearse el pecho, pero en fin, Putin es lo mismo, Xi Jinping es lo mismo, tenemos a Duterte, tenemos a Erdogan, tenemos en Hungría, etc. Hay una digamos, playa de nuevos hombres fuertes y yo creo que afloran siempre que las instituciones son débiles, es decir, es la contraparte. Cuando las instituciones no funcionan, cuando el multilateralismo no funciona, cuando la democracia no es eficiente y no funciona, y hay, digamos, pérdida de confianza en las instituciones, pues la gente tiende a confiar en personas que les prometen el oro y el moro con soluciones fáciles, sencillas, demagógicas, populismo. El resultado es el populismo, ¿no? De modo que lo que hay que preguntarse es por qué las instituciones no funcionan, y la respuesta a eso sería, en buena medida, lo que ha habido es una separación creciente entre la ciudadanía y las instituciones democráticas. Y eso es consecuencia de este proceso de dualización social, consecuencia de la globalización. Antes hablábamos de la globalización, decía, sí, estoy de acuerdo contigo, la globalización en general ha sido positiva en prácticamente todo el mundo, pero todo lo que son unirte a te separa de. Es decir, si yo me dedico a investigar con un equipo de Hawái y otro de Stanford, pues no hablo con mi vecino en la facultad de políticas y sociología, porque no tengo relación con él, ¿no? Me uno por una parte y me separo de otra. Y la globalización, ¿qué es lo que ha generado? Ha generado en todos los países occidentales una dualización social muy profunda. Entiendo por tal, entiendo el hecho de que se ha separado un sector globalizado de gente en general con educación, con idiomas, incorporado a lo que es el tráfico comercial, mercantil o intelectual internacional, un sector, por lo tanto, globalizado, y ha dejado detrás el resto, los left behind, los abandonados, territorializados, con malos empleos, con poca educación, que se sienten abandonados, con razón, ¿no? Esa dualización ha sido general en casi todo el mundo occidental y yo creo que esa dualización es lo que explica en buena medida fenómenos, pues como hablábamos antes, el Brexit en el Reino Unido, la reacción de la Inglaterra profunda frente a la Inglaterra cosmopolita de Londres, llena de lo que llaman, ¿cómo lo llaman? European Thrust, ¿no? Basura europea, ¿no? Los europeos estos que vienen por aquí, tal. Esa reacción en Estados Unidos, claramente, el Rust Belt, la zona de las industrias que se han venido abajo como consecuencia de la globalización frente a las costas
globalizadas, tecnologizadas, avanzadas, etcétera, esas tensiones. En el fondo lo que hay es una falta de representatividad. Ese es el fondo, y Trump es un resultado de eso, y el Brexit es un resultado de eso, Le Pen es un resultado de eso. Bueno, ahora se pretende trasladar ese tipo de argumentación al caso de Madrid y Ayuso. Yo no iré por ahí, me parece que sería un pequeño disparate. Pero es verdad que también España está dualizada. Eso aumenta la desigualdad, claramente aumenta la desigualdad en los países, los datos que hay sobre el crecimiento de la desigualdad. Es curioso, la desigualdad en el mundo en su conjunto decrece, pero dentro de los países y singularmente también en los países desarrollados está aumentando. Bueno, todo eso, como digo, genera un caldo de cultivo de malestar muy profundo. En España lo podemos ver en el hecho de que desde el año 2004, si te vas al CIS, al Centro de Investigaciones Sociológicas, a los datos históricos, a las series históricas que tienen de confianza en el sistema gobierno-oposición, ves que esa confianza es muy alta hasta el año 2004, en los 60, 70%, 50 y tanto, y en el 2004 empieza a caer, y no ha parado de caer, casi parece un enfermo terminal, ¿no? En el 2004, por cierto, 2004, no es trivial la fecha, ¿no? Y desde entonces, como digo, no ha parado de caer hasta el resultado. Bueno, pues eso, preguntas y dices, confianza en el presidente de gobierno en este momento en España, pues falta de confianza, 70 y tantos %, falta de confianza en el líder de la oposición, 80 y tantos %. Tremendo, tremendo. ¿Cuáles son los principales problemas de España? Cuando coges la lista también, el CIS lo hace siempre. ¿Cuáles son los principales problemas? Bueno, el primero, por supuesto, es la pandemia. El segundo, el tercero es el desempleo, pero todos los demás son los políticos, los partidos políticos, la falta de llegar a acuerdos entre los políticos, es decir, toda una serie. Hay un enorme rechazo. Eso es lo que le ha llevado a triunfar a Ayuso. Exactamente eso, no lo otro, pero esa capacidad de romper ese discurso político polarizador, agresivo, enfrentado, divisivo en el que hemos vivido pues crecientemente desde el 2004, ¿no? Fecha muy simbólica, evidentemente, por el 11M, cuando está claro que el gobierno entonces en el poder negó la autoría, se empeñó en que la autoría era del grupo terrorista ETA, y eso evidentemente... No solo el gobierno, cuidado, todo el mundo en su momento. Recordemos que el País sacó una edición, recordemos que el Lehendakari entonces lo reconoció, es decir, que hubo durante horas, al menos durante una mañana y buena parte de aquella tarde, el convencimiento de que eso era ETA. Era lo evidente, era la reacción normal. Luego, efectivamente, se produjo, como tú dices, el error, por así decirlo. Que evidentemente creó una desconfianza en las instituciones. Ya no solo el problema de la desconfianza popular en las instituciones, sino también se ha hablado mucho de la escasez de recursos de cara a los problemas del siglo XXI y de ciertos planteamientos, podríamos decir, neomaltusianos. Yo quería preguntarle sobre este problema porque la organización, la ONU, tiene unas previsiones de crecimiento de hasta 2.000 millones de personas en el planeta, es decir, que nos pondríamos en unos 9.700 millones de habitantes. Esto, evidentemente, según esos cálculos maltusianos, aunque desde luego hay alternativas, supone un problema. ¿Cómo entiende este problema como sociólogo? ¿Cómo cree que puede evolucionar? Sí. Bueno, tú has planteado un tema que para mí es fundamental y siempre me gusta abordar, lo que es el de la demografía, ¿no? Se suele decir que dijo Augusto Comte que la demografía es el destino. Lo hemos buscado y no lo hemos encontrado. Yo creo que es una leyenda urbana. Yo creo que no lo dijo jamás, pero aunque no lo dijera, merecía ser dicho porque es verdad, ¿no? Vayamos a los datos, que los tengo porque trabajo sobre ellos constantemente. En 1950 había en el mundo aproximadamente 3.000 millones de personas. 3.000. En este momento somos 7.000 y pico y para el 2050 seremos más de 9.000. Y luego nos estabilizaremos efectivamente alrededor de los 10.000, 10.000 y pico. Eso quiere decir que entre 1950 y 2050, en solo 100 años, habremos pasado de 3.000 a 9.000. Eso es brutal. Ese crecimiento es brutal. Y eso supone pues, una tensión sobre todo tipo de recursos naturales enormes. Ahora iré a ese tema, ¿no? Al del mundo neomaltusiano y esta idea neomaltusiana de limitación de los recursos. Tan importante como ese crecimiento enorme de la población del mundo es observar dónde se ha producido ese crecimiento.
porque prácticamente la totalidad de ese crecimiento se ha dado en lo que antes llamábamos el tercer mundo, por tanto, fuera del espacio de Occidente. Pondré un ejemplo. Cuando nace mi padre, aproximadamente hace pues, algo más de un siglo, 1910, 1915, Europa era el 25% de la población del mundo. Incluso cuando yo nazco, mediado del pasado siglo, en el año 46, 45, 50, la población de Europa era todavía el 20-21% de la población del mundo. Hoy es el 7% y descendiendo. Cuando hablamos del mundo posteuropeo, ese es el dato clave. Ese es el dato clave. Éramos el 25%, somos el 7% y envejecidos. Asia es el 60%. Mire usted, hay 10 asiáticos por cada europeo. Por lo tanto, el mundo es asiático porque sí, porque la gente está ahí. Y por lo tanto, eso no tiene discusión posible. De modo que el dato demográfico es el dato clave. Y añade ahora es el crecimiento africano. En los próximos años lo que vamos a tener es que África va prácticamente a doblar su población en unos 2.000 millones de habitantes. Crecerán solamente en África. Por ejemplo, se espera que Nigeria llegue a tener hasta 800 millones de habitantes. Estas son cifras espectaculares, de evolución demográfica. ¿Significa esto que estamos en un universo carente de recursos? Bueno, este es un error que los ecologistas y los de las economías sostenibles practican con frecuencia, olvidando que, como sabemos, Malthus se equivocó. Malthus predijo, como sabemos, que la población iba a crecer en proporción aritmética, y que por el contrario, geométrica, pero que por el contrario la tierra disponible para alimentarla crecía en proporción aritmética, y por tanto se tenía que producir hambrunas, inevitablemente. Pero se olvidó de la tecnología. La tecnología es lo que permite multiplicar la productividad de la tierra. De modo que, efectivamente, la población puede que crezca mucho, pero la productividad de la tierra ha crecido más deprisa y, por lo tanto, las hambrunas no se han producido. ¿Qué nos dice el ejemplo de Malthus? Nos dice que la tecnología es la variable clave. No faltan los recursos, basta que cualquier noche salga uno por la ventana, mira el universo, es gigantesco, es inmenso, recursos hay de todo tipo, de los que quieras, en todas partes. El problema es la capacidad de hacer uso de esos recursos, y eso es un problema que depende de la tecnología. La tecnología es estable en el medio plazo, pero cambia y ha venido cambiando, como vemos por la historia. Y por lo tanto, es una variable, no es un dato, es una variable. Para el corto plazo, uno tiene que planificar sobre la base de las tecnologías existentes. Hay que ser prudente, no puedes confiar en que aparezcan milagros, ¿no? Pero acaban apareciendo y la inventiva humana funciona, y sobre todo si esta es incentivada con recursos materiales y con beneficios, pues la gente inventa e innova y busca soluciones. Y por lo tanto no es un dato, es una variable. Yo creo que en ese momento, en este sentido, tanto el problema lo hemos visto con la vacuna, lo hemos visto con la pandemia. La pandemia aparece de pronto, nos golpea, no sabemos bien qué hacer, y cosas, la búsqueda de una vacuna que en condiciones normales hubiera llevado lustros, literalmente lustros, de pronto en meses se ha conseguido y se está vacunando a la humanidad en este momento. Eso es el producto de la tecnología, de la inventiva y los incentivos a innovar, ¿no? De modo que ese es el elemento central. Pero, en fin, dicho esto, repito, en el corto o medio plazo los recursos son limitados. Hay un ejemplo muy interesante sobre esto, que es el tema de la energía. Cuando yo era joven, no tan joven, tenía ya 30 años o 30 y tantos años, los trabajos del Club de Roma nos decían que teníamos petróleo para 60 años. Han pasado más de 60 años y sigue habiendo petróleo para 60 años o más. Y es más, puede que sobre porque en este momento hay dos inventos que están acabando con la carbonización de la energía. Por una parte es evidentemente el fracking. El fracking es una revolución porque permite obtener petróleo donde antes no lo permitía. En este momento Estados Unidos puede producir y está produciendo ya más petróleo que Arabia Saudí gracias al fracking. Y lo otro son las energías renovables. Las energías renovables van a cambiar la geopolítica de la energía radicalmente, y por lo tanto nos van a permitir, a lo mejor dentro de 30 años nos sobra petróleo porque los hemos sustituido por energías renovables. Bueno, este es un ejemplo de cómo Malthus o el malthusianismo se puede equivocar. También puede acertar, hay que tener mucho cuidado en eso, y no podemos, tenemos que ser muy prudentes en ese terreno.
pero ser prudentes no quiere decir que vivimos en un universo de recursos limitados. Los recursos no están limitados, lo que limita es la tecnología. Bueno, don Emilio, por ir cerrando esta interesantísima conversación, quisiera dirigir este tramo final hacia el tema de la globalización, un tema sobre el que ha reflexionado mucho. Antes citaba a Engels. En el manifiesto comunista de Marx y Engels hay una frase casi profética, que es: todo lo sólido se disuelve en el aire, que podríamos considerar casi el emblema de la globalización. ¿Cómo podríamos definir la globalización? Parece que es un mundo interconectado. Antes me ponía el maravilloso ejemplo fuera de cámara del teléfono móvil, ¿no? Como en un teléfono móvil va todo el mundo incluido. Podríamos hablar de un mundo en red, un poco como redes de sinapsis neuronal, donde absolutamente todo está conectado. ¿Cómo podríamos definir esta idea de globalización, de sociedad mundial, también a la que comentábamos antes, con esos dos ítems de la sociedad mundial, el cambio climático y la pandemia? En fin, ¿cómo podemos un poco definir este nuevo panorama? La verdad es que vale la pena, lo mencionas, vale la pena releer el manifiesto del Partido Comunista, que es un texto magnífico, de sociología brillante, y el análisis que hace del proceso de mundialización, de la lógica de la mercancía, de la lógica expansiva del capitalismo, de cómo somete el campo a la ciudad, oriente a occidente, dice esto, es espectacular, es brillante, escrito en 1848, por tanto, más de un siglo antes de que eso llegara realmente a ocurrir, ¿no? Es una descripción excelente de la globalización. Excelente. ¿Qué es la globalización? Básicamente la globalización es la interconexión de líneas de acción. Interconexión de líneas de acción que se van solapando las unas sobre las otras, conectando, y como decía anteriormente, pues la economía española está conectada con la francesa, con la alemana, con la mundial, pero a su vez la economía está conectada con la tecnología está conectada con la seguridad, con el terrorismo, con la demografía, y todo está al final conectado con todo. Y efectivamente son redes de redes, son conexiones globales, mundiales. Seguimos pensando, esto fue aparte de los errores, ¿no? Seguimos pensando el mundo como una colección de 193 piezas distintas, los 193 estados que componen el mundo. Bueno, esto es una visión mistificada. Si tú levantas ese velo, que es un velo cognitivo que te impide ver la realidad, lo que hay debajo son flujos. Lo que hay debajo es una realidad de flujos que conectan inmensas áreas metropolitanas. Hay un proceso de urbanización rapidísimo y la realidad del mundo son gigantescas áreas metropolitanas. Naciones Unidas estima que habrá, dentro de nada, en 2030, más de 40 ciudades de más de 10 millones de habitantes. De esas 40 ciudades, yo creo que más de la mitad no sabemos ni dónde están ni cuáles son. Yo no sé si tú conocías Wuhan, yo no había oído hablar de Wuhan en mi vida hasta que apareció 10 millones de habitantes. No es broma, no es broma, es una megalópolis. Pero ese es el mundo. El mundo son gigantescas redes metropolitanas, enormes áreas metropolitanas conectadas por inmensos flujos de todo tipo. Flujos de mercancías, financieros, de personas que se mueven, flujos de comercio, de productos, de todo tipo, ¿no? Y esta es la globalización, esta es la realidad. Y eso es lo que permite decir, bueno, que por una parte vivimos en una sociedad mundial, una sociedad global, interconectada. Internet ha sido clave para eso. Algo que se olvida con frecuencia, que a mí me gusta mucho comentar, es el contenedor y el tráfico marítimo. Sin el invento del contenedor, un invento tonto como los hay, no se hubiera podido informatizar y robotizar el transporte de mercancías y China no hubiera podido ser la fábrica del mundo, ¿no? Bueno, la consecuencia de eso, como digo, es la globalización, la interconexión global. Interconexión que a su vez en cada uno de esos países y de esos espacios ha dualizado, ha dividido, como señalaba anteriormente, entre los territorializados y los globalizados. Y esta es un poco la tensión que vemos hoy en casi todo el mundo, la tensión entre territorializados, cosmopolitas globalizados, cosmopolitas y territorializados, identitarios y nativistas, los que estamos perdiendo la verdadera Francia o la verdadera Alemania o el verdadero Estados Unidos, ¿no? Y ya por ir terminando, quería citar a Michel Houellebecq, que es un autor donde confluye de alguna forma la sociología y la literatura, porque él se considera estricto seguidor de las teorías de Augusto Comte,
y donde precisamente en su quizás mejor novela, que son Las partículas elementales, trata una especie de futuro cercano que sirve de espejo para mirar la sociedad actual, donde hay dos temas que muchas veces son fruto de lucubraciones muy oscuras, que son el transhumanismo, que más o menos hemos tocado antes, y el peligro de una tecnología que supera a la humanidad precisamente por esa falta de humanismo que mencionaba antes. ¿Cómo cree que podrán afectar, esto ya es especulación pura, pero en su caso especulación basada en datos, cómo cree que pueden afectar estos dos ítems, el de el transhumanismo y el de una sociedad hipertecnologizada al desarrollo de la humanidad? ¿Pueden ser un problema? ¿Pueden suponer algún tipo de conflicto de intereses? ¿Puede llegar a un punto en que, aunque no se quiera por códigos deontológicos hacer ciertos avances, acaben llegando? ¿Cómo pueden evolucionar estos dos temas? La verdad es que no sé bien qué contestarte. Para empezar, no he leído a Houellebecq, que como decía antes, últimamente no leo novelas, no lo digo con orgullo, es un dato, y no lo conozco. Y no me atrevo a responder a eso más que con una perspectiva así un poco de largo plazo, ¿no? Cuando examinas la historia, todas las grandes innovaciones tecnológicas han dado lugar a la aparición, lo decía Humberto Eco, ¿no?, de apocalípticos e integrados, ¿no? Los apocalípticos enseguida piensan que esto va a ser un cambio radical de la historia de la humanidad, que estamos ante un punto de inflexión absoluto, que la humanidad ya no va a ser lo mismo. Bueno, la historia pone de manifiesto que podemos leer a Séneca aprendiendo lo mismo que si estuviéramos junto a él, ¿no? No hemos evolucionado tanto. No hemos evolucionado tanto, la humanidad sigue siendo la misma, la trampa de Tucídides la entendía Tucídides y la entiende Xi Jinping y Joe Biden exactamente igual. En ese sentido, simplemente me limito a manifestar un cierto escepticismo. Yo creo que la condición humana es bastante estable a lo largo de los tiempos. Lo que mueve a los humanos es casi siempre lo mismo: la fama, el honor, el sexo, por supuesto, el poder, el prestigio, que es tan importante o más, ¿no? El prestigio, la fama, el honor, el reconocimiento de los demás. Todo ello lo sigue moviendo a los humanos igual que hace 3.000 o 4.000 años, ¿no? Pero, en fin, es evidente que todos esos elementos que mencionabas pues son elementos que a su vez cambian las sociedades, cambian. Pero tengo la impresión también en eso de que el gran cambio se ha producido ya. Yo creo que quienes vivieron un mayor cambio social no somos ni siquiera mi generación, que es un poco la del baby boom, sino la anterior. Los que nacieron a finales o comienzos de finales del 19, comienzos del 20, que son los que comenzaron, bueno, mi padre cuando iba de vacaciones iba en carreta y luego acabó volando en un Boeing 747. Esta sí que fue una diferencia. No había comunicación, no había teléfonos y luego de pronto pues tenía teléfonos y fax. Nosotros hemos cambiado mucho, pero yo sigo cuando iba a California en los años 70, iba en un Boeing 747 que es igual a los que hay ahora. No han cambiado en absoluto. Los automóviles son los mismos, las carreteras son lo mismo. Lo único que tenemos es esto que estamos haciendo tú y yo ahora, que tenemos la comunicación por Internet. Vale, es importante y es relevante, pero no creo que haya cambiado sustancialmente la experiencia humana en la que nos comuniquemos por Internet, por teléfono o personalmente. Pues ha sido un placer escucharle y un gusto recibirle, don Emilio. No sé si quiere añadir alguna cosa más. Nada más. No, sí, lo único que yo añadiría es lo siguiente, porque es algo que me preocupa hace tiempo, ¿no? Y es que el Instituto Elcano, donde estaba presidiendo hasta hace poco, tenemos una suerte de mantra, ¿no?, que repetimos con frecuencia, y es el siguiente: el futuro de España está fuera de España. Y esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Lo vemos ahora, por ejemplo, con las ayudas, el plan Next Generation EU, con todo el problema del endeudamiento, de la crisis económica, y cómo en el fondo estamos esperando la ayuda de la Unión Europea. Pero cuando salimos de la anterior crisis fue gracias al comercio exterior. Estamos en una sociedad abierta. De hecho, España es una de las sociedades más abiertas, ¿no?, del mundo, en todos los sentidos. Bueno, sin embargo, frente a esa realidad abierta, cosmopolita e internacional, el discurso político y la mentalidad de los españoles sigue estando muy cerrada dentro de las propias fronteras e incluso cada vez más provincializada.
porque la propia vida política se ha comunitarizado, por así decirlo, o provincializado. Es decir, tenemos una visión muy localista cuando nuestra realidad social es exactamente lo contrario. Y ahí hay una contradicción y hay un problema. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que en un proceso electoral los temas de política exterior, los temas exteriores aparecieron. Efectivamente, mencionabas antes la guerra de Irak, ahí fue un momento, con anterioridad fue las grandes elecciones del 82, con el OTAN no, por parte del Partido Socialista, que luego tuvo que rectificar, pero prácticamente no se debate nada de todo ello, en parte porque hay consenso, en buena parte porque hay indiferencia. Y esto me parece grave, ¿no? Yo creo que los españoles tenemos que prestarle mucha más atención al entorno. Y cuando lo hacemos, además, nuestra mirada es una mirada sesgada. Miramos al norte siempre, miramos a Europa con envidia, queremos ser europeos, estar integrados. Miramos algo al oeste, a América Latina, por cierto, frecuentemente saltando por encima de Portugal, que es nuestro gran vecino y un gran país, pero miramos algo al oeste y nunca miramos al sur. Es como si no existiera. Para los españoles es como si hubiera una especie de barrera que se cerrara ahí. ¿Qué hay en el sur? Pues no sabemos, no nos interesa. Y el sur es fundamental. Es fundamental para el futuro de España. Tenemos que aprender a mirar al norte, al sur, al oeste y al este, en todas las direcciones, y a abrir nuestra visión del mundo. Repito, en buena medida, y esto es cierto, el futuro de España depende del entorno y no solamente de lo que nosotros podamos hacer. Y eso es un problema que tenemos de localismo y de cortoplacismo, las dos cosas. Localismo, visiones cortas en el espacio y en el tiempo, las dos cosas. Y que tendremos que hacer un esfuerzo en ese sentido todos. Y esto es lo último que quería decir. Y gracias. Gracias a usted, con esta reflexión nos vamos a marchar. Espero que les haya interesado a los espectadores y volveremos pronto en Puro Vicio, Cine y Literatura. Gracias.